En una noche tormentosa, la agente de Labia, Angela Johnson, agotada y deseando llegar a casa, se encontraba siendo seguida por una patrulla en un pequeño y tranquilo pueblo. Mientras el oficial Mark Henderson se acercaba a su vehículo, la calma de Angela se vio enfrentada a una hostilidad evidente. Lo que parecía una simple detención de tránsito rápidamente se transformó en una tensa confrontación, impulsada por los prejuicios de Henderson. A pesar de su agresividad, Angela se mantuvo serena, revelando su placa de Labia solo después de haber sido maltratada. La comprensión de su error golpeó a Henderson con fuerza, y mientras la lluvia seguía cayendo, Angela permaneció firme, enfrentando los problemas sistémicos que subyacían a sus acciones. Completamente exhausta tras un día interminable de trabajo, Angela conducía de regreso a casa bajo una intensa lluvia que caía sin cesar, creando un velo que hacía casi imposible ver el camino. Esa noche no llevaba su uniforme de Labia. Vestía ropa informal, unos jeans y una sudadera con capucha, mezclándose con los demás residentes de ese pequeño y somnoliento pueblo. A pesar de su carrera de alto perfil, parecía una conductora más en medio de la tormenta. El pueblo parecía desierto, con calles vacías y un silencio casi sepulcral, roto solo por el constante golpeteo de la lluvia sobre el techo de su coche, un recordatorio persistente de la tempestad exterior. Mientras conducía, una inquietante sensación comenzó a invadirla, un presentimiento de que algo no andaba bien. Su corazón empezó a latir con más fuerza cuando notó un par de faros que brillaban ominosamente en el espejo retrovisor. Una patrulla policial la seguía, con las luces rojas y azules parpadeando intermitentemente en la oscuridad. El agarre de Angela sobre el volante se tensó. No había hecho nada que justificara una detención, pero era muy consciente de las posibles implicaciones de ser una mujer negra en ese lugar en particular. La patrulla se acercaba, sus luces volviéndose más intensas. La mente de Angela se llenó de preguntas. ¿Por qué la seguían? No había excedido la velocidad ni cometido ninguna infracción. Sin embargo, su ansiedad crecía a medida que el coche se posicionaba justo detrás de ella. Sus pensamientos se dirigieron a su placa de Labia, guardada de forma segura en su bolso. ¿Debería mostrarla para afirmar su identidad o eso solo empeoraría la situación? Angela estaba dividida entre detenerse y explicar su posición o seguir conduciendo, esperando que el oficial desistiera. La lluvia parecía intensificarse, al igual que la tensión dentro del vehículo. El estridente sonido de la sirena policial rompió la noche, señalando que debía detenerse. Su estómago se revolvió por la aprensión. Sabía que debía obedecer, pero el miedo a lo desconocido la paralizaba. Tomó una profunda respiración, intentando calmarse. Aunque acostumbrada a situaciones de alta tensión, esta situación se sentía especialmente intimidante y personal, lo que la asustaba aún más. Con una última mirada nerviosa al coche policial en su espejo, Angela lentamente condujo hacia el costado de la carretera. Las calles seguían vacías y la lluvia continuaba su incesante ataque, alimentando la sensación de peligro. Mientras detenía el coche, su corazón latía con fuerza, una mezcla de miedo y expectativa. Las luces de la patrulla proyectaban sombras inquietantes en la oscura noche. Angela sintió un escalofrío recorrer su cuerpo, consciente de que esto no era una simple parada de tráfico. Sus instintos le decían que debía estar alerta. Mientras el coche se detenía, tomó otra profunda respiración, tratando de calmar sus nervios. Observó a través del espejo lateral cómo el vehículo policial se detenía detrás de ella. La puerta del conductor se abrió de golpe y el oficial Mark Henderson emergió. Angela había escuchado rumores preocupantes sobre Henderson, quien tenía fama en ese pueblo de comportarse de manera discriminatoria hacia los residentes negros. Se comentaba que a menudo hacía que la vida de aquellos que se parecían a ella fuera más difícil de lo necesario. Los pasos de Henderson eran pesados y deliberados mientras se acercaba a su coche. Incluso a través de la cortina de lluvia, Angela pudo discernir la severidad de su rostro y la mano descansando cerca de la funda de su arma, una clara indicación de que no estaba allí para una conversación casual. Los dedos de Angela se aferraron al volante mientras hacía un esfuerzo consciente por mantenerse calmada. Había lidiado con oficiales como Henderson antes, pero la experiencia nunca se volvía más fácil. Al llegar a la ventana, Henderson golpeó el cristal con su linterna. Angela bajó la ventana,
permitiendo que el aire frío y húmedo de la noche y el ruido de la lluvia inundaran el coche. «Licencia y registro», demandó Henderson con un tono agudo y lleno de hostilidad. Ángela mantuvo la calma mientras buscaba sus documentos en el bolso, moviéndose con cautela para evitar cualquier acción que pudiera provocarlo. Le entregó sus documentos, manteniendo su mirada fija en él. Henderson tomó los papeles de manera brusca, apenas echándoles un vistazo antes de volver a concentrarse en ella. «¿Qué haces en este pueblo?», exigió, su voz cortante. «No perteneces aquí», añadió con un tono cargado de desdén. Ángela sintió su corazón acelerarse. Una punzada de ansiedad la atravesó, pero se obligó a mantener la calma y la compostura. «Solo estoy de paso, oficial», respondió Ángela, su voz firme y serena, a pesar de la tensión que flotaba en el ambiente. «Estoy regresando a casa tras el trabajo». Esperaba que su respuesta directa aliviara la situación, pero la mirada entrecerrada de Henderson y su expresión endurecida indicaban que no le creía. «¿Trabajo? ¿Eh?», repitió él, su tono impregnado de escepticismo y burla. «¿Y qué tipo de trabajo haces?». La manera en que lo dijo dejaba claro que dudaba de ella, como si le resultara difícil creer que tuviera un empleo legítimo. «Soy agente de Labia», dijo Ángela con determinación, procurando proyectar autoridad sin parecer altanera. No quería alardear de su posición, pero esperaba que al revelar su ocupación, Henderson se tranquilizara. Sin embargo, en lugar de calmarse, la actitud del oficial pareció intensificarse. «¿Agente de Labia?», se mofó Henderson, su voz cargada de sarcasmo. «Esa está buena». El desprecio era evidente en sus palabras mientras examinaba su aspecto con desdén. «¿Qué hace una agente de Labia aquí, en medio de la nada, vestida así? ¿Crees que puedes simplemente mostrar una placa y hacer lo que quieras?». La mandíbula de Ángela se tensó mientras su paciencia comenzaba a agotarse. La forma en que Henderson la trataba, como si fuera una delincuente, solo avivaba su frustración. «No estoy tratando de evadir nada», replicó, su tono ahora cargado de la irritación que había intentado suprimir. Ángela no imaginaba que esa noche, en su camino a casa, se vería envuelta en una tormenta de poder y prejuicio. Henderson, con una expresión endurecida, se inclinó hacia ella, su rostro a apenas unos centímetros del de Ángela, quien se mantenía estoica al volante. «No me gusta tu actitud», gruñó, su voz resonando como un trueno contenido. «Y no me importa que digas que eres agente de Labia. No eres intocable». Su tono llevaba una amenaza implícita, y la tensión entre ambos era palpable, como si el aire mismo pudiera cortarse. Ángela comprendió que ya no se trataba de una simple parada de tráfico. Esto se había convertido en una lucha de poder, y Henderson estaba decidido a ganar. Sus ojos brillaban con una furia apenas contenida mientras se inclinaba más, su voz bajando hasta convertirse en un susurro cargado de autoridad. «Sal del coche», ordenó, sin dejar margen a la discusión. Ángela lo miró directamente a los ojos, manteniendo una calma que desafiaba la tormenta que se desataba a su alrededor. «Señor, no he hecho nada malo. No hay razón para que salga del vehículo», respondió con firmeza, pero respetuosa. Sabía bien cuáles eran sus derechos y no tenía intención alguna de ceder ante la presión. El rostro de Henderson se crispó de rabia. Sus dedos apretaban la puerta con tanta fuerza que sus nudillos se volvieron blancos. «Estás desobedeciendo una orden legítima», escupió, su voz envenenada mientras la furia en sus ojos crecía, alimentada por el desafío que representaba Ángela, alguien que él consideraba inferior. El corazón de Ángela latía con fuerza en su pecho, pero sabía que no podía mostrar debilidad. «No estoy desobedeciendo nada», respondió, controlando el temblor en su voz, «pero no he violado ninguna ley, y no entiendo por qué insiste en que salga del coche». Esto solo avivó más el enojo en Henderson. Estaba acostumbrado a que la gente se sometiera a su autoridad, no a que lo enfrentaran, y menos aún una mujer negra. La idea de que alguien lo desafiara, especialmente en esta situación, era intolerable para él. Su rostro se tornó rojo de ira, y sus nudillos se volvieron aún más pálidos mientras agarraba la puerta del coche con más fuerza. «Te dije que salgas del coche», rugió, su voz resonando en la noche mientras la lluvia arreciaba, envolviéndolo en una atmósfera sofocante. Sin darle tiempo a reaccionar, Henderson abrió la puerta de un tirón,
haciendo que el coche temblara por la violencia de su movimiento. Ángela contuvo el aliento cuando él la agarró del brazo, arrastrándola fuera del vehículo con tal fuerza que casi perdió el equilibrio. La lluvia la empapó en segundos, pegando su cabello al rostro y empapando su ropa. Su instinto le gritaba que resistiera, que se defendiera, pero sabía que cualquier acto de resistencia solo empeoraría la situación. Sin embargo, tampoco podía permitir que esto sucediera sin más. «Oficial, está cometiendo un error», logró decir, tratando de mantener su voz firme a pesar de la dureza con la que la sujetaba. Pero sus palabras cayeron en oídos sordos. Henderson estaba consumido por la furia, actuando desde un lugar donde la razón ya no tenía cabida. «¡Cállate!», le espetó, empujándola contra el coche con tal fuerza que un dolor agudo le recorrió el hombro. Ángela hizo una mueca de dolor, pero se mantuvo firme, decidida a no perder la compostura a pesar del sufrimiento. Henderson, aún encendido por la ira, la empujó con más fuerza, sus manos clavándose en su piel mientras intentaba inmovilizarla contra el metal frío. El pavimento resbaladizo bajo sus pies y el peso de su agresión hacían casi imposible que Ángela mantuviera el equilibrio. Había enfrentado situaciones físicas antes, pero esto era diferente. No se trataba solo de ser una agente federal, se trataba del color de su piel y del poder que Henderson creía tener sobre ella. Mientras él la forzaba hacia abajo, el bolso de Ángela resbaló de su hombro, cayendo al suelo y esparciendo su contenido por el pavimento mojado. Un lápiz labial, llaves y algunos papeles quedaron dispersos en los charcos. Pero entre los objetos caídos, algo metálico y brillante captó la luz tenue de la calle. Su placa de labia, inconfundible en su autoridad, yacía expuesta. En ese instante, el mundo pareció detenerse. La lluvia, el viento e incluso la tensión en el aire quedaron en suspenso mientras la gravedad de la situación golpeaba a Henderson. Sus ojos se fijaron en la placa, y la realidad de lo que acababa de hacer comenzó a asimilarse en su mente. Su agarre sobre Ángela se aflojó y la rabia que lo había consumido momentos antes se desvaneció, reemplazada por el asombro y la incredulidad. Ángela, aún en el suelo, lo observó en silencio, sin decir una palabra, simplemente viendo cómo la verdad de sus acciones se hundía en él. Henderson retrocedió tambaleándose, su rostro perdiendo color mientras la lluvia seguía cayendo, un recordatorio implacable del desastre que había causado. Su boca se movía, pero no emitía palabras. La dinámica de poder había cambiado por completo, y ahora era Ángela quien tenía el control. Lentamente, se levantó sin apartar la mirada de los ojos aterrorizados de Henderson, quien balbuceaba, desesperado por encontrar una explicación, por deshacer lo que había hecho. Pero ya era demasiado tarde. El daño ya estaba hecho. «¿Eres de la FBI?», balbuceó, su voz reducida a un débil susurro. La arrogancia que había caracterizado a Henderson momentos antes se esfumó, dejando solo un vacío lleno de temor. Ángela no respondió al instante. Con tranquilidad, se inclinó para recoger su placa del suelo, limpiándola con su sudadera mojada. Luego, la levantó para que él la viera, manteniendo su mirada fija en la suya, con una frialdad imperturbable. «Sí», afirmó, su voz cortando la noche con la precisión de una cuchilla. «Lo soy». El rostro de Henderson se transformó en una mezcla de pánico, arrepentimiento y horror creciente. La realidad de lo que había hecho, agredir a una agente federal, motivado por un prejuicio ciego, lo golpeó con fuerza. Sabía que estaba en serios problemas. La lluvia seguía cayendo, siendo el único sonido en esa noche tensa y cargada de tensión. Mientras observaba la placa, su superficie metálica brillando bajo las luces callejeras, sintió el peso de sus acciones aplastarlo. La agresividad que lo había impulsado momentos antes se había desvanecido, dejando tras de sí un miedo asfixiante al comprender el alcance de su error. Ángela permaneció en el suelo, con su ropa empapada por la lluvia, pero sin apartar los ojos del rostro de Henderson. Estudió con atención cómo su expresión cambiaba, cómo la ira y el orgullo que habían endurecido sus facciones se desvanecían, dando paso al temor y la incertidumbre. La confianza inicial de Henderson, su sentido de superioridad, se desmoronó, dejando solo a un hombre atrapado en la espantosa comprensión de las consecuencias de sus actos. Ángela no se apresuró en levantarse,
permitiéndole a Henderson asimilar completamente la gravedad de lo que había hecho. Su boca se abría y cerraba, sus pensamientos agolpándose en un intento desesperado de encontrar las palabras adecuadas. No sabía, balbuceó finalmente, retrocediendo con vacilación. La voz que antes era autoritaria y firme ahora temblaba, llena de inseguridad y dudas. No me di cuenta de quién eras. Ángela se levantó lentamente del suelo mojado. Cada movimiento era calculado y controlado, sin apartar la mirada de Henderson ni un solo segundo. La lluvia goteaba de su cabello y su ropa empapada se pegaba a su cuerpo, pero se mantenía firme y serena. Ahora su presencia imponía aún más autoridad que antes, y no necesitaba decir nada para que Henderson comprendiera la magnitud de su error. La mente de Henderson estaba en caos, buscando frenéticamente una salida a la situación en la que se había metido. Pensé que eras otra persona, soltó rápidamente, con sus palabras tropezando unas con otras en su desesperación por justificarse. No mostraste tu identificación y no obedeciste. Solo estaba haciendo mi trabajo. Pero incluso mientras hablaba, sabía que sus palabras eran huecas e insuficientes. Sus excusas se derrumbaban bajo el peso de la realidad. El silencio de Ángela, su calma, era más condenatorio que cualquier recriminación que hubiera podido hacer. No quise hacerte daño, agregó Henderson, su voz ahora débil, casi suplicante. Estaba desesperado por encontrar una forma de justificar sus acciones, de hacer que parecieran menos graves, pero cuando miró a los ojos de Ángela, supo que no había justificación alguna. Había cruzado una línea que no podía deshacer. Finalmente, Ángela habló, su voz firme y fría, cada palabra cargada de un propósito afilado. No sabías porque no te importaba, dijo, sus palabras desmantelando las defensas de Henderson. Viste lo que querías ver, una mujer negra que, según tú, no pertenecía aquí, y actuaste sin pensar, sin cuestionar tus propios prejuicios. Henderson se estremeció ante sus palabras, incapaz de ignorar la verdad que contenían. Abrió la boca para replicar, pero nada salió. El tiempo parecía detenerse. El impacto de lo que había hecho, y a quién se lo había hecho, se hundía más en la mente de Henderson con cada segundo que pasaba. Solo estaba haciendo mi trabajo, repitió débilmente, pero incluso para él, esas palabras sonaban patéticas. Ángela levantó su placa bajo la tenue luz, dejándola bien visible. Tu trabajo es proteger y servir, no acosar y atacar a las personas por el color de su piel, dijo, su voz teñida de una furia contenida que hizo que Henderson retrocediera, temblando mientras alcanzaba su radio, sin saber qué hacer a continuación. Toda su carrera, toda su vida, parecía estar desmoronándose en ese preciso momento. Había cometido un error que podía costarle todo, y lo sabía. Ángela lo observaba con detenimiento, su expresión impenetrable. Era consciente de que el equilibrio de poder había cambiado, que las tornas se habían volcado, pero también sabía que este enfrentamiento aún no había terminado. Mientras la lluvia seguía cayendo, Ángela sintió una claridad y determinación asentarse sobre ella. Respiró profundamente antes de ponerse completamente de pie. Sacudió la humedad de sus ropas empapadas y recogió su placa del suelo, sintiendo su peso con más intensidad ahora, un recordatorio del poder y la responsabilidad que llevaba consigo. Giró la placa entre sus dedos antes de levantarla para que Henderson la viera de nuevo, asegurándose de que comprendiera que sus acciones no quedarían impunes. Soy la agente especial Ángela Johnson del FBI, declaró, su voz cargada de una autoridad incuestionable. Cada palabra cortaba la densa tensión del ambiente. Y acabas de cometer un grave error, oficial Henderson. El rostro de Henderson perdió todo rastro de color al darse cuenta de la gravedad de la situación. La fachada de confianza que había exhibido antes se derrumbó de inmediato, reemplazada por una expresión de pánico absoluto. La imagen de Ángela, de pie, su placa reluciendo bajo la luz tenue, era un recordatorio contundente del poder que ella poseía, un poder que él había subestimado. Había intentado someterla, imponer su autoridad, pero ahora las tornas se habían volcado de tal manera que lo dejaron tambaleándose. Sabía en el fondo que estaba en serios problemas, y su mente corría frenética, buscando una salida, pero estaba demasiado confundido para pensar con claridad. Mira, yo no sabía, tartamudeó Henderson,
su voz delatando el miedo que lo devoraba. No quise, quiero decir, pensé que eras otra persona. Fue su débil intento de justificación, pero se desmoronó ante la implacable mirada de Ángela. Su expresión seguía helada, sus ojos fijos en los de él, con una mezcla de decepción y determinación. No lo sabías porque no te importaba saberlo, respondió ella, su tono tranquilo pero lleno de firmeza. Me viste como una amenaza, no por lo que hice, sino por el color de mi piel. Ni siquiera te molestaste en preguntar o evaluar la situación. Simplemente asumiste. Henderson dio un paso atrás instintivamente. Sus manos temblaban mientras intentaba formular una defensa. Solo estaba haciendo mi trabajo. No cooperabas, dijo, su voz cada vez más desesperada. Pero Ángela no estaba dispuesta a escuchar más excusas. Lo interrumpió con una mirada cortante. Tu trabajo es proteger y servir, no perfilar y atacar a personas inocentes, replicó ella, subiendo el tono. ¿Qué te hizo pensar que yo era una amenaza? ¿Fue porque conducía por este lugar de noche o porque soy negra y asumiste que no pertenecía aquí? Anderson intentó responder, pero las palabras se atoraron en su garganta. Sabía que no había una justificación válida para sus acciones. Ángela no le dio tiempo para recomponerse. Se acercó más. Su presencia era imponente y su mirada intensa lo hizo encogerse. Esto no se trata solo de ti y de mí, oficial, continuó ella, su voz baja pero firme, cada palabra cargada de convicción. Esto es parte de un sistema que permite que personas como tú piensen que está bien tratar a los negros como criminales solo por nuestra apariencia. Crees que estás por encima de la ley, que puedes actuar sin consecuencias. Pero estás equivocado. Henderson tragó con dificultad, sintiendo el peso de sus acciones como una manta que lo ahogaba. Lo siento, logró susurrar, su voz apenas un murmullo. No quería que esto llegara tan lejos. Pero Ángela no se conmovió. Su disculpa llegaba demasiado tarde. El daño estaba hecho y habría consecuencias que no podría evitar. Tendrás que explicárselo a tu superior, dijo ella, su tono definitivo, sin espacio para negociación. Y tendrás que afrontar las consecuencias de tus actos. Voy a reportar este incidente y espero que se realice una investigación exhaustiva. Los hombros de Henderson se hundieron mientras asimilaba la realidad. Su desafío se desmoronó bajo el peso aplastante de la culpa y el miedo. Sabía que no había manera de escapar de las repercusiones de lo que había sucedido. Ángela, sin embargo, ya había dejado atrás la situación en su mente. Se dio la vuelta, la lluvia seguía cayendo a su alrededor, pero ya no la sentía como una carga. En su lugar, la percibía como una limpieza, lavando los restos del enfrentamiento y dejándola con un renovado sentido de claridad y propósito. Mientras se alejaba, escuchó la voz temblorosa de Henderson llamándola, pero no se detuvo. Sabía que su lucha no había terminado, pero también comprendía que había marcado una diferencia esa noche, y eso valía más que cualquier tormenta. En los últimos momentos de su encuentro, Ángela vio el conflicto en los ojos de Henderson, una batalla interna entre el hombre que había sido y la dura verdad que ahora debía enfrentar. Este era el momento para transmitir un mensaje que él no podría ignorar. Oficial Henderson, dijo, su voz calmada pero autoritaria, rompiendo la tormenta de sus pensamientos. Esto no se trata solo de esta noche. Se trata de un sistema que te ha permitido esconderte detrás de tu placa durante demasiado tiempo, usándola como un escudo para actuar según tus prejuicios. Pero eso se acaba ahora. Henderson se estremeció ante sus palabras, una reacción involuntaria que no pudo controlar. Pero su mirada siguió fija en Ángela. La verdad en sus palabras era como un bisturí, cortando los últimos hilos de su autoengaño. Ángela dio un paso más cerca, su voz firme, cortando la tensión como una navaja. La justicia no es ejercer poder para beneficio personal. Se trata de equidad, de proteger a quienes no pueden protegerse a sí mismos. Se trata de aplicar la ley con integridad, no de distorsionarla para ajustarla a tus prejuicios. Hasta que no entiendas esto, no eres un protector. Solo eres otro hombre que se esconde detrás de una placa para enmascarar su abuso de poder. Necesitas enfrentarte a quien eres, Anderson, y tomar una decisión. O continúas por este camino destructivo, o te comprometes con el doloroso trabajo del cambio. Porque si no lo haces, este trabajo, esta vida,
te destruirá desde adentro. Sus palabras lo golpearon con la fuerza de una ola implacable, dejándolo de pie bajo la lluvia torrencial, empapado no solo por la tormenta, sino por la fría y dura realidad de lo que se había permitido ser. Por primera vez, Henderson sintió el peso total de sus acciones, amenazando con derrumbarlo. Sin embargo, también comprendía que este era su momento de rendir cuentas, uno del que ya no podría escapar, por más que lo deseara. A la mañana siguiente, una tensión sofocante se cernía sobre la comisaría como una nube oscura. Los eventos de la noche anterior se habían propagado como el fuego, dejando las bromas matutinas y la camaradería reducidas a cenizas. Mientras Henderson cruzaba las puertas de la estación con la cabeza baja y pasos pesados, podía sentir el peso de cada mirada sobre él. Los rostros familiares de sus compañeros se apartaban, enfrascados en conversaciones en voz baja, evitando cualquier contacto visual. El veredicto no dicho estaba claro. Sabían por qué estaba allí, y nadie quería ser el primero en enfrentarse a la realidad de lo sucedido. Su corazón latía con fuerza, el sonido retumbando en sus oídos mientras era llamado a la oficina del jefe. El aire en el pasillo era denso, sofocante, como si las paredes mismas se cerraran sobre él, amplificando el temor que se enroscaba en su estómago. La placa en su pecho, que alguna vez representó orgullo y propósito, ahora se sentía como un lastre de plomo, un recordatorio constante del ajuste de cuentas que estaba a punto de enfrentar. Al ingresar a la oficina, vio al jefe sentado detrás de su escritorio. El semblante severo del jefe y los años de experiencia acumulada se reflejaban en cada arruga de su rostro. Hoy, esa expresión era una máscara impenetrable. «Siéntate, Henderson», ordenó el jefe, su voz carente de la camaradería que alguna vez compartieron. Era una instrucción, no una sugerencia. Henderson obedeció, sentándose en la silla mientras sus manos temblaban ligeramente. Sabía lo que venía, pero ese conocimiento no aliviaba el nudo de ansiedad que se apretaba en su pecho. El jefe inició la conversación con un tono formal, pero había una frialdad en su voz que hizo que Henderson sintiera un escalofrío. «Hemos recibido una queja formal de la agente especial Angela Johnson», dijo, mientras deslizaba un grueso archivo sobre el escritorio hacia Henderson. «La situación es más grave de lo que te imaginas». El corazón de Henderson comenzó a latir más rápido, y una sensación de pánico se apoderó de él mientras el jefe hablaba. Cada palabra era un golpe que destruía cualquier esperanza de que la situación fuera menos crítica de lo que temía. El expediente estaba lleno de titulares que parecían gritar en su rostro: racismo, abuso de autoridad, agente agredida. Con cada página que pasaba, Henderson sentía como si le golpearan el estómago. Lo que comenzó como una mala decisión se estaba transformando en una pesadilla, no solo para él, sino para todo el departamento y la comunidad. El jefe lo observaba con una mirada fija, sin rastro alguno de simpatía. «Estamos bajo un escrutinio intenso, y la reputación del departamento está en juego», continuó. «Las consecuencias serán serias». La palabra suspensión resonaba en la mente de Henderson, apagando todo lo demás. Los años de servicio, la reputación que había construido con tanto esfuerzo, todo se desmoronaba a su alrededor. Ya no era el agente intocable que solía ser. Cuando se levantaba para irse, el jefe lo detuvo con una advertencia final. «Si logras volver, más te vale que seas un hombre diferente». Henderson asintió en silencio, incapaz de confiar en su voz para responder. Salió de la oficina como en un trance, con la gravedad de su situación pesando sobre él. Afuera, una multitud de periodistas ya se había congregado, sus cámaras destellando como un ejército de luces cegadoras mientras caminaba hacia su coche. La ciudad que había conocido toda su vida ahora se le antojaba extraña y hostil. Las caras que antes lo saludaban con respeto ahora lo evitaban con desdén, y Henderson sintió como su reputación se desmoronaba, como arena escurriéndose entre sus dedos. De repente comprendió que no solo estaba enfrentando las consecuencias de una mala decisión, sino el resultado acumulado de toda una vida de elecciones que lo habían llevado al borde de este abismo. Al llegar a casa, la soledad lo invadió. La suspensión pesaba sobre él como una carga física, y el silencio, que antes le resultaba reconfortante, ahora se sentía opresivo. Las palabras de Angela resonaban en su mente. «Esto no se trata solo de perder tu trabajo.
Se trata de cambiar la manera en que personas como tú piensan y actúan. Henderson comprendió que no podía ignorar esa realidad. Si lo hacía, estaría condenado a repetir los mismos errores, perpetuando un ciclo de daño y arrepentimiento. Pero el cambio era aterrador. Implicaba reconocer errores profundamente arraigados, equivocaciones que atacaban el núcleo de sus creencias sobre sí mismo y su papel en el mundo. Aceptar este cambio significaba embarcarse en un arduo viaje de mejora personal, un camino lleno de incomodidad y el desafío constante de convertirse en alguien mejor, más alineado con los principios de justicia e igualdad. A pesar del miedo y la culpa, Henderson encontró una pequeña chispa de esperanza, una frágil creencia de que el cambio era posible, que podría aprender de esta experiencia y surgir como un mejor hombre, un mejor oficial. Aunque sabía que la redención no sería sencilla, se aferraba a la idea de que era alcanzable con esfuerzo y valentía. Mientras tanto, Angela seguía con su labor incansable, su determinación fortalecida por su encuentro con Henderson. El incidente había reforzado su compromiso de luchar contra la injusticia y desmantelar los sistemas que permitían que el racismo y el abuso de autoridad persistieran. Para ella, Henderson era solo una parte de un problema mucho mayor, y su enfoque seguía siendo asegurarse de que lo que le sucedió a ella no le ocurriera a nadie más. Con el paso de los días, Henderson se encontraba en una encrucijada. Tenía que elegir entre el camino de la retirada, marcado por el resentimiento y la culpa, o el arduo viaje de la reflexión personal, el crecimiento y la posible redención. La decisión que tomara no solo definiría su futuro, sino también su legado.